minutos más tendremos la entrevista exclusiva con el canciller de Venezuela, pero antes le contamos que fueron 5 horas de debate donde representantes de 12 países latinoamericanos intentaron buscar una salida al conflicto que se vive en ese país. Los cancilleres de la UNASUR se reunieron en Santiago y decidieron crear una comisión de ministros para fomentar el diálogo entre chavistas y opositores. Daniela López con el informe. Esta polarización, violencia social y política en Venezuela, la principal razón de por qué ellos están aquí, en Santiago. Son los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, quienes organizaron una reunión extraordinaria para tratar la crisis que atraviesa uno de sus países miembros. De a poco iban llegando hasta el Hotel Sheraton los representantes de las 12 naciones. En las afueras los esperaban grupos chavistas y de oposición. Ambos expresaron sus posiciones a la comunidad internacional. Nosotros rechazamos las acciones golpistas de la derecha en Venezuela. Nosotros queremos que sea lo más objetivo posible ese tratamiento, que puedan ver las dos caras de la moneda, porque es muy fácil escuchar a un canciller de un país que es el Estado que está reprimiendo al pueblo y no escuchar la otra parte de la moneda. Fue precisamente la cara oficial de esa moneda. No quiere que por nada Estados Unidos participe del debate. Por eso incluso llamó a las autoridades de UNASUR a pisar su... Y su país es uno de los más pequeños de América, pero su popularidad ya lo ha hecho más grande. Es el presidente uruguayo, José Mujica, que hoy se... Un hombre sin duda fantástico y muy carismático. Y la que sigue es una de las propuestas más importantes de la nueva administración. El ministro de Hacienda está de cabeza trabajando en el proyecto de reforma tributaria que va a financiar los megacambios en educación. El secretario de Estado recibió hoy a los empresarios quienes le pidieron que no afecte el crecimiento y el empleo. Roberto Sá. Lo mapuche criticó a la Fiscalía y prometió darle un giro al conflicto indígena. Declaraciones que generan escepticismo entre parceleros. Oportuno. Es un gesto valorable de que una autoridad de gobierno pida perdón por los graves atropellos hacia el pueblo mapuche. Hicieron una declaración conjunta. La resolución fue fomentar el diálogo por medio de los ministros de Relaciones Exteriores entre las distintas partes en conflicto. Para que encuentren un camino cierto de diálogo, de concordia y de paz. Ese es el propósito de esta declaración. Nosotros nos sentimos plenamente satisfechos con la resolución. Nos sentimos acompañados en la batalla que está dando el pueblo venezolano por la democracia, por la paz, por la estabilidad política en nuestro país. La crisis preocupa a la comunidad internacional, más teniendo en cuenta que hasta el momento 24 personas, incluida una chilena, han muerto en las protestas. Sudamérica espera que con su respaldo diplomático puedan calmarse las aguas en un país donde hace un mes tales como esta son pan de cada día. Y cuando se cumple un mes de la espiral de violencia callejera en Venezuela, un estudiante de 23 años murió de un tiro. Enrique Acosta, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, se suma a la veintena de muertos por lado y lado, entre ellos la chilena chavista Gisela Rubilar. Sin temas vetados, por 40 minutos, hablamos en exclusiva con el canciller de ese país de visita por Chile. Lo que sigue es un extracto. Comencé por preguntarle por los presuntos asesinos de Gisela. Estas personas están identificadas porque hay testigos presenciales, porque son parte de los que ejercieron la violencia con los cuales incluso ella interactuó en los días anteriores. ¿Me podría aportar más antecedentes? No tengo esos datos porque bueno, forman parte de la investigación policial, ¿no? Gisela Rubilar muere a manos de presuntos grupos armados de la oposición. Por contraste, la modelo venezolana Génesis Carmona, antichavista, pierde la vida a la semana de iniciarse las primeras manifestaciones. Nada se sabe de los responsables. En ese caso, pero en otros casos sí. Hay funcionarios, por ejemplo, el caso de los dos primeros asesinados, hay funcionarios policiales que actuaron ilegalmente y que están detenidos, ¿no? En ese caso... O sea, esa habría sido represión castigada por el propio gobierno, reconocida y castigada por el propio gobierno. Sí, una actuación, más que represión, una actuación ilegal, porque esos funcionarios no estaban ordenados de estar en ese sitio, ni por supuesto actuar
de manera armada, porque no pertenecían a los cuerpos de orden público. Hechos de violencia y una notoria ausencia en el marco del cambio de mando en Chile, la del presidente de Venezuela, que a última hora decide no visitar el país. ¿Por qué? Bueno, lo vimos ayer, ¿no? Un conjunto de diputados que, con mucho respeto, pues por su opción y respetando la majestad de una ceremonia republicana, como era la transmisión de mando, estaban allí con elementos alusivos a propaganda contraria al gobierno venezolano, un presidente que iba a asistir en términos de respeto, invitado por el gobierno de Chile a una toma de posesión. Perdón, ¿me está diciendo que esos diputados en su propio país no pueden expresarse libremente, portando una chapa? No, estoy diciendo que por un mínimo de cortesía a un mandatario invitado, no en una sesión republicana donde el presidente ha sido invitado, no se debería realizar una actividad proselitista en contra de ese presidente. Ahora, la libertad de expresarse como quieran la tienen, aquí y en Venezuela también. ¿El gobierno de Chile le ha pedido explicación alguna en torno a la violación a los derechos humanos en Venezuela? No podría, porque en Venezuela no hay violación a los derechos humanos. En Venezuela hay el ejercicio democrático de un Estado que está obligado, con el uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza, a garantizar la paz y la estabilidad del pueblo venezolano. Hay 17 efectivos policiales y militares que, por extralimitarse en sus funciones, han sido puestos a la orden de los tribunales, pero en Venezuela no hay ni procedimientos de tortura sistemática, ni hay ajusticiamientos, ni hay uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, ¿no? En Venezuela se permite la manifestación pacífica y la libertad de expresión. Con más de 20 muertos por violencia política y una cifra que todo indica que va en aumento, la interpretación que muchos hacen aquí en Chile es que Maduro no viajó porque no puede controlar el caos en su propio país. ¿Qué responde? Mira, en primer lugar, en Venezuela no hay un caos generalizado. En Venezuela la protesta en su máximo momento estuvo focalizada en 18 municipios de 335 municipios del país. En este momento los focos de violencia no pasan de 5 municipios en todo el país. Porque fíjate el doble rasero con que se nos pretende jugar. En Venezuela hay un caos y el Estado no lo puede controlar. Pero si el Estado actúa para restituir el orden, entonces el Estado es un Estado violador y represor, ¿no? Entonces el Estado está actuando con la proporcionalidad del caso. ¿Teme Maduro un golpe de Estado ya no a manos de la oposición, sino de su propia gente? No, las fuerzas bolivarianas, incluyendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestra patria, está firme en la defensa de estos principios básicos que guían nuestra revolución: la independencia nacional, la soberanía, la democracia y la inclusión social como elementos centrales. ¿La presencia de 300 uniformados en puestos políticos responde al temor de un posible golpe de Estado? No, la característica fundamental de la revolución bolivariana es la unidad cívico-militar. Y desde hace 15 años, tanto civiles y militares hemos compartido el ejercicio del gobierno. Nuestra Fuerza Armada Nacional es una Fuerza Armada altamente profesionalizada. ¿Y tanta presencia militar es democrático? Porque ellos no están allí como militares, están como ingenieros, como economistas, como sociólogos, como médicos, ¿no? Son profesionales. Usted ha señalado que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es el instigador de la violencia. Es una fuerte acusación. ¿Qué pruebas concretas tiene? Hay correos electrónicos, llamadas, las propias declaraciones del presidente Uribe. ¿Son públicas? Sí, son públicas, las hemos hecho públicas. ¿Sabe usted que él es asesor directo de Leopoldo López, el dirigente de la corriente violenta en Venezuela? ¿Sabe que hay fotos reunidos? Leopoldo López, dirigente opositor venezolano de Voluntad Popular, hoy permanece en la cárcel tras entregarse voluntariamente, acusado de ser el autor intelectual de la violencia, de los disturbios, muertes y lesiones en el marco de las protestas. Al ser interpelado por un periodista en Venezuela que le pidió fundamentar esto mismo, usted lo increpa. ¿Por qué? ¿Tiene las pruebas, canciller? ¿Tú eres venezolano o colombiano? No, le estoy preguntando que si tiene las pruebas. Yo no lo agredí físicamente,
ni nada, ni mi equipo de seguridad que estaba allí. Ahora, el derecho a interpelar, a responder es un derecho humano, ¿o no? Yo no le dije una grosería, yo no lo agredí, yo no lo empujé. Simplemente le increpé algo que me pareció que, sobre la base de lo cual él estaba actuando, de una defensa de este personaje que tanto daño le ha hecho a mi país y a mi pueblo. ¿No hay censura en Venezuela? No hay. Lea los periódicos. Métase ahorita en una página web de Venezuela y lea los periódicos. Sintonice canales de televisión en Venezuela y verá que hay absoluta libertad de expresión, incluso de oposición desde los medios de comunicación. Pero fue conocida la amenaza a CNN, que dicho sea de paso, opera libremente en Chile. Bueno, en Venezuela también opera libremente. En Venezuela no hay censura previa, pero la Constitución establece que se prohíbe la promoción de la violencia, la intolerancia y el odio social y el derrocamiento del gobierno. ¿Ser crítico al gobierno es promover la violencia? ¿Cuánto disenso permiten ustedes? No es ser crítico al gobierno, es estar en medio del intento de asalto al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía General de la República. Venezuela hoy tiene la más alta inflación a nivel mundial. Hay escasez, un crimen desatado que ha resultado más o menos en aproximadamente la muerte de 25.000 personas el año pasado. Y a ello se suma también la violencia política. ¿Es todo responsabilidad de terceros o el gobierno se hace una autocrítica? La pregunta de fondo es ¿qué autocrítica se hace? Eso justifica el derrocamiento del gobierno. La autocrítica la estamos haciendo. Ni siquiera lo estoy sugiriendo. Bueno, pero te quiero decir porque eso es uno de los elementos que se dice el gobierno de Venezuela debe caer, debe renunciar porque hay un alto índice de criminalidad. ¿Ustedes se hacen una autocrítica al respecto? Claro que sí. ¿La aceptan? Claro, lo hemos hecho público 1001 vez. Asumimos que tenemos un grave complejo de seguridad y hemos convocado a la oposición. Seguridad y problemas en lo económico, escasez, la inflación. Bueno, es producto de un modelo en transición. Es que yo lo que apunto ¿es responsabilidad de terceros o es responsabilidad del gobierno en ejercicio? Nosotros podemos haber cometido fallas, pero hay una acción de terceros. ¿Con qué impresión se va de Chile? ¿Querría usted una democracia como la chilena en Venezuela? No, nosotros estamos contentos con nuestra democracia. Canciller, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en una agenda que sabemos y entendemos es sumamente apretada. Gracias. Gracias a ti.